Buenos días, les habla Sonia Astorquiza. Les voy a mostrar mi trabajo de estadística, en el cual tuvimos una matriz de 70 personas en donde preguntamos edad, peso, estatura y las veces que asiste al servicio médico. Entonces vamos a mostrar qué fue lo que encontramos en esta muestra. Como les comentaba, tuvimos una muestra efectivamente donde entrevistamos a 70 personas. De estas 70 personas tomamos los datos ya dichos anteriormente. Para esto también hicimos una tabla de frecuencia, en donde ¿qué pudimos ver? Sobre la distribución de frecuencias por edad, lo que hicimos fue tomar la categoría, es decir, organizamos estos datos. Luego tomamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es las veces que se repite, es decir, cuántas veces se repite, en este caso, los 19 años. Para la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Como lo podemos ver aquí tal cual como se muestra, la frecuencia absoluta es 3, la acumulada en este caso de esa misma categoría es 3, pero si vemos abajo, la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, es decir, vamos a ir sumando uno por uno. Después de esto hicimos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida en el total de los datos. Entonces, como lo podemos ver aquí, se sacó la fórmula y asimismo lo fuimos haciendo uno por uno. Bueno, para la frecuencia relativa acumulada, como su nombre lo dice, va acumulada. Es decir, es la suma de todas estas frecuencias relativas. Esta viene siendo la misma y así sucesivamente hemos ido sumando estas tal cual como en este caso nos suma la fórmula. Para la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa, es decir, esta que tenemos aquí, multiplicada por 100 como lo vemos en la fórmula. ¿Listo? Y tal cual la frecuencia porcentual acumulada es la suma de todas las frecuencias una por una, como igual lo vemos en la fórmula. Asimismo también generamos la frecuencia por estatura de la misma manera, las mismas fórmulas como las podemos ver aquí. Lo mismo hicimos con la frecuencia de la cantidad de veces que fue al médico el paciente. También para esto mismo que hicimos sacamos lo que es la media, la moda y la mediana. Entonces aquí tenemos efectivamente las mismas categorías, la frecuencia absoluta, que es lo que ya determinamos en las tablas de frecuencia, y la operación. En esta operación sacamos que es la multiplicación de la categoría con la multiplicación de la frecuencia absoluta, uno por uno, y asimismo dándonos la indicación. Al final nos da un total de 2099. Sacando la media, que es la división de estos, de tanto el total de la frecuencia absoluta como el total de lo que nos dio en la operación. Esto lo que hicimos como tal fue dividirlo, entonces por eso aquí tenemos el signo de división, para que nos dé como tal la media. De la misma manera hicimos con los demás, como edad, peso y la cantidad de veces que la persona asistió al médico. Para la moda, entendemos que la moda es la cantidad de veces que más se repite. Entonces, esta es la cantidad de veces que más se repiten los datos. ¿Listo? Para lo que es la mediana, hicimos exactamente igual. Sobre estos análisis podemos tener en cuenta que la media de la edad es más o menos 30 años, lo que quiere decir que el promedio de las personas tienen esa edad. La mediana es de 31, es decir, que entonces más o menos la mitad de las personas tiene menos de 31 años y la otra mitad más. La moda es entre 20, 33 y 37.
que son las edades que como tal más se repiten. La nota, o lo que podemos notar, es que la media es un poco menor que la mediana. Lo que podemos interpretar es que hay personas más jóvenes que bajan como tal este promedio. La media de la estatura es 1.71. O sea que más o menos la estatura promedio del grupo sería esa. La mediana es de 1.73, lo que indica que la mitad mide menos y la otra mide más. La moda está entre 1.70 y 1.78. Y generalmente siempre son las edades que más se repiten. Y asimismo los datos están más equilibrados con la media. En el peso es de 71.7 kilogramos, que es el promedio general de la muestra tomada en el inicial. Lo que quiere decir que más o menos la moda es 70 kilogramos. Entonces, aquí la media es un poco mayor, lo que indica que algunas personas suben con mayor peso, suben el promedio. Y en las veces que fueron al médico, la mediana es 2. Entonces, queremos decir que la mitad fue menos de 2 veces al médico y la otra mitad fue más veces. Lo que se repite o lo que la muestra nos puede decir es que la mayoría de personas no va mucho al médico. En estos resultados podemos ver que no hay una relación muy clara entre la edad, el peso y las veces que la gente va al médico. Sin embargo, se puede pensar que las personas con mayor edad o mayor peso pueden necesitar ir al médico mucho más, lo que hace que el promedio suba más o menos. La mayoría de las personas va pocas veces, así que la relación como tal no es tan fuerte. Es importante ahora tener en cuenta que hicimos un box plot. Pero, ¿qué se necesita para hacer un box plot? Se organizan los datos de menor a mayor y luego se calculan. Para esto es importante que nos demos cuenta que nos acercamos a insertar, ¿cierto? Y hablamos de gráficos. Aquí están los gráficos estadísticos, como podemos revisar. Y en una de estas, que es una gráfica de barras, podemos ver cajas y bigotes. Al tomar toda la muestra, lo que hacemos es seleccionarla y darle clic para que nos muestre como tal el box plot de los datos requeridos. Entonces, después de que hicimos esto, la edad, la estatura y el peso, esos gráficos nos indican que la línea que está en la mitad representa la mediana. La caja muestra dónde están la mayoría de datos y los bigotes indican los valores mucho más bajos. Asimismo hicimos el blogspot con las edades, el blogspot con la estatura y con el peso. En conclusión, con este trabajo usamos la media, la mediana, la moda y blogspot para entender mejor cómo están distribuidos los datos que tomamos al inicio y qué tan dispersos hay y qué tan hay datos tan altos como bajos. También analizamos si la edad y el peso tienen relación algunas veces con las personas que van al médico. Y en este caso podemos observar que no hay una relación muy clara entre las variables que tomamos a la muestra inicial. Muchas gracias, muy amables.